Amazing Discoveries presenta Reavivando la Reforma. Presentado por el profesor Walter White. El cuarto hombre en el horno. Good evening. Buenas tardes. How are you all? ¿Cómo están todos? I'm happy to hear that. Me alegro oír eso. The fourth man in the furnace. El cuarto hombre en el horno. Now, today there is such an attack Hoy existe un tal ataque contra Cristo en el mundo that it actually que en realidad one cannot te deja atónito. what is Uno no puede creer lo que se dice y lo que escucha. John 18:30. Juan 18:38. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? And when he had said Y this, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, in him ninguna falta hallo en él. at all. Spotless Son of God, no fault, Hijo de Dios sin mancha, sin culpa alguna, and yet he was y sin embargo fue condenado a muerte. question Pero la pregunta still remains. sigue siendo, What is truth? ¿qué es la verdad? Truth is very precious. La verdad es muy valiosa y si la encuentras, no debes soltarla. Let's recap. Bueno, hemos hablado de ella antes. Recapitulemos. Juan 17:7. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Now most people La mayoría de la gente hoy cree, my word tu is- palabra es mito. but the Bible says Pero la Biblia dice, tu palabra we have some es la verdad. Así que tenemos algunas elecciones que podemos hacer. Jesus said, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. no man Nadie viene al Padre but by me. sino por mí. Well, even representatives of the World Council Bueno, incluso los representantes del Consejo Mundial de Iglesias dicen que cuando Jesús dijo esto, estaba equivocado. Fascinante. So is this truth? Así que, ¿es esto verdad o es ficción? Psalms 119. Salmo 119, 151. Tú estás cerca, oh Jehová, O Lord, and y all todos tus mandamientos son verdad. truth. Así que la palabra es la verdad. His Él es la verdad and his law. y su ley Psalm 119. es la verdad. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Those are the definitions of Y estas son las definiciones de la verdad en la Biblia. and as we have seen, Y como hemos visto, the word is la palabra está siendo atacada en el mundo. nobody believes it. Nadie cree en un relato literal del Génesis. Nadie cree, o difícil cree alguien, en un diluvio universal literal. And that means every
Y eso significa que todo escritor refiriéndose a él, aun incluyendo las palabras de Jesús mismo, debe estar bajo sospecha, porque él dijo que cuando vino el diluvio, ¿cuántos de ellos murieron? Todos ellos. So the word is under attack. Jesus has the only Así que la palabra está bajo el ataque. Jesús dijo que el único camino está bajo el ataque and the law is no more. y la ley ya no existe. So when the world has truth, Parece que cuando el mundo tiene la verdad, it is followed esta está muy rápido seguida por la apostasía. La iglesia primaria tuvo la verdad, pero muy rápido apareció la apostasía en la época que conocemos como la Edad Oscura. and that called for a Y eso llamó para reforma. and so the reformers Y los reformadores redescubrieron la palabra, al igual que Ezra, el escriba, redescubrió los rollos perdidos y dijo, aquí está la verdad. and they said Y los reformadores dijeron, sola escritura, Bible and the la Biblia y únicamente la Biblia. Gratia. Sola gracia, salvo por la gracia y únicamente por la gracia. Sola Christus, Jesus Christ and Cristo Jesús y únicamente Él. you had a Y esto es un restablecimiento de lo que la Biblia llama verdad. Y esa fue la definición de la reforma. by definition Y luego tenemos la contrarreforma. counter-reformation. Well, where are we today? Bueno, ¿dónde estamos hoy? ¿No necesitamos una restauración? Isn't it a ¿No es eso donde estamos hoy? that ¿No es un hecho que Bible is no lo que dice la Biblia ya no se cree hoy en día? reformation? Y si una reforma lo puso de nuevo en marcha y lo hemos perdido desde entonces, bueno, entonces necesitamos una restauración. ¿Qué pasa cuando uno acepta la luz y luego la rechaza? That's a serious. Eso es una cosa seria. The Bible says, "My soul La Biblia dice, mi alma no se complace en él que vuelve atrás. thinks back." Once you have embraced something and you know it's truth, and then you Una vez que hayas aceptado algo y sabes que es verdad y entonces retroceder, eso no es una cosa muy bonita. then goeth he and Pero lo peor que puede ocurrir, Mateo 12:45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. the soul temple. Así que si has limpiado la casa, el templo del alma, de todas las mentiras y todas las tonterías que están ahí fuera en el mundo, Don't fill it. y no lo llenas con algo bueno, Demons entonces esos demonios, dijo Jesús, go out, he van and he taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself. y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, And the last y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. so shall it Así le sucederá también a esta generación malvada. Is it possible that we are living Es posible que estemos viviendo en una generación en que las fuerzas demoníacas están aumentando. one of the signs of the ¿No es esto una de las señales de los últimos días? activity? ¿El aumento de la actividad demoníaca? Read Matthew 24. Bueno, lean Mateo 24 y verán que Seems to me that ese es exactamente el caso. Y me parece a mí que si tienen ustedes la verdad, entonces están 7 veces más propensos a dejarla, una vez que decidan rechazarla. Joshua 24, Josué 24:14. Fear the Lord and Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, put away the gods y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Así que hubo una elección que tuvo que ser hecha en días antiguos. between the gods Escoged entre la verdad y el error, entre los dioses de los egipcios y el Señor. Psalms 25, Elegid. Salmos 25:5. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Did you know ¿Sabían ustedes only one God? que solo hay un Dios de salvación? There's only one. Solo hay uno. All the religions
Todas las religiones del mundo no creen en la expiación. Solo hay una religión que tiene la salvación construida en ella. Eso es bastante soberbio. Pues bien, hoy no queremos una religión. Queremos la unidad de todas las religiones. Y eso significa que la supremacía de Cristo tendrá que ser sacrificada al nuevo dogma. O si no, ¿cómo va a encajar en eso? Así que no necesitamos yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos un Cristo convergente. Necesitamos un nuevo Cristo, uno que hará ¿qué? Vamos a ver lo que tiene que decir sobre eso Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin fue el pensador, el filósofo, por así decirlo, de las Naciones Unidas. Él es el más citado de la nueva era en el mundo y él era, por supuesto, un jesuita. Eso no es mi culpa, es simplemente un hecho. Teilhard soñaba con la humanidad enlazada con Dios y con cada uno realizando su propia divinidad en el punto omega. Esta creencia ha inspirado a muchos de los líderes actuales de la nueva era. De hecho, Chardin es uno de los escritores más citados por los principales ocultistas de la nueva era. Así pues, aquí está Teilhard de Chardin y él está superando para este punto omega y esperando ahí donde todo se funde en un todo panteísta. Y él escribe en el libro Cristianismo y la Evolución una convergencia general de las religiones en un Cristo universal que satisface a todos. Eso me parece la única posible conversión del mundo y la única forma en que una religión del futuro puede ser concebida. Ahora, lo que está diciendo es absolutamente lógico. Si queremos detener conflictos y la guerra y los conflictos religiosos en este planeta, entonces tenemos que unirnos en torno al Cristo convergente, un Cristo universal que satisface a todos. Vamos a tener que renunciar a la exclusividad de nuestro Cristo personal y hacer de él un Cristo conglomerado que lo abarca todo. La pregunta es, ¿será ese Cristo Jesús el Cristo? Esta es la pregunta. Bueno, Ruth Montgomery, uno de los heraldos de la nueva era, nos dice que sus guías espirituales declararon: en el siglo XXI el alma de otro ser perfecto volverá a la encarnación humana. Otro ser perfecto. Fascinante. El amigo visitante de Montgomery se llama Michael. Es interesante que el nombre Michael, Michael, significa el que es lo que Dios es. Ella escribió sus palabras. Cristo vendrá al comienzo de una nueva era después del cambio y el caos, pero no va a ser el hombre encarnado que fue una vez conocido como Jesús. Será otro sabio. Ok. Así que este Cristo universal no será Jesucristo. Tom Lyle, al escribir la fabulosa nueva era, dice: la aparición de otro Mesías también ha sido prevista. Así que necesitamos este nuevo Mesías, este Mesías universalmente aceptable. Ahora, si Jesús dijo que Él era el único camino, entonces, ¿quién es este tipo? Hay un conflicto aquí, teológicamente. ¿No es así? Solo la simple lógica nos dice que tiene que haber un conflicto. Y luego, por supuesto, hay personas que dicen que existe un Dios ahí fuera, sí, pero esta cosa llamada religión
Oh, patético. Nada más que cuentos de viejas y antiguas religiones del paganismo, todo mezclado en uno. Y esta idea de un Dios que va a juzgar al mundo y la historia de Jesús y todos esos temas son chatarra. Tenemos que empezar de nuevo con nuestra experiencia religiosa. Y por eso tenemos películas que salen al mundo y proyectos. No sé si habéis oído hablar de Zeitgeist. ¿Habéis oído hablar de eso? Es un nombre interesante. Zeitgeist. Zeit es tiempo, Geist es espíritu. El espíritu de la época. Y yo solo quiero mostrar un corto videoclip de lo que este hombre está diciendo. Pero él utiliza un lenguaje bastante vulgar. Así que cuando ustedes van a oír pium, entonces deben saber que le hemos pitado. Cuanto más empiezas a investigar lo que pensamos que entendemos, de dónde venimos, lo que pensamos que estamos haciendo, más comenzarás a ver que nos han mentido. Nos han mentido por todas las instituciones. ¿Qué te hace pensar por un minuto que la institución religiosa es la única que nunca ha sido tocada? Las instituciones religiosas de este mundo están en lo más miserable. Las instituciones religiosas de este mundo están puestas ahí por la misma gente que te dieron tu gobierno, tu educación corrupta, que han creado tus carteles bancarios internacionales debido a que a nuestros maestros no les importa una pim acerca de ti o tu familia. Todo lo que importa es sobre lo que siempre les ha importado, y esto es el control de todo el mundo. Hemos sido conducidos lejos de la verdadera y divina presencia del universo que los hombres han llamado Dios. No sé qué es Dios, pero sé lo que no es. Y a menos que, hasta que estás dispuesto a mirar toda la verdad donde quiera que vaya, donde quiera que pueda conducir, si quieres mirar al otro lado, o si quieres jugar favoritismos, entonces en algún momento vas a averiguar que estás jugando con la justicia divina. Cuando más te educas a ti mismo, cuanto más entiendes de dónde vienen las cosas, más obvias se vuelven las cosas y empiezas a ver mentiras por todas partes. Tú sabes la verdad, busca la verdad y la verdad te hará libre. Deben tener dificultades aquellos que han tomado la autoridad como la verdad, en lugar de la verdad como la autoridad. Porque tengo que decirles la verdad, amigos. Tengo que decirles la verdad. Cuando se trata de el gran tiempo, prima división, tienes que estar muy atento al campeón de todos los tiempos, de falsas promesas y afirmaciones exageradas, la religión. Piensa en ello. La religión ha convencido realmente a la gente de que hay un hombre invisible que vive en el cielo, que ve todo lo que haces, cada minuto de cada día. Y el hombre invisible tiene una lista especial de 10 cosas que no quiere que hagas. Y si haces cualquiera de esas 10 cosas, Él tiene un lugar especial lleno de fuego y humo, y ardor y tortura y angustia, donde te enviará a vivir y sufrir y quemarte y ahogarte y gritar y llorar para siempre, jamás hasta el final del tiempo. Pero Él te ama. Él te ama. Él te ama y Él necesita dinero. Él siempre necesita dinero. Él es todopoderoso, todo perfecto, omnisciente, lo sabe todo, pero de alguna manera simplemente no puede manejar el dinero. La religión realiza miles de millones de dólares. Ellos no pagan impuestos y ellos siempre necesitan un poco más. Ahora hablas una buena historia de una santa. Wow. Wow. Bueno, no creo que él piensa demasiado en la religión, ¿no? Y luego sigue con la película.
Pero yo no voy a reproducir todo el asunto, por And supuesto. he explains how everything we see can Y be explica cómo todo lo que vemos puede remontarse a la antigua Babilonia. confusing. Pero por supuesto, él está confundiendo muchas cosas. If he had studied Y si hubiera estudiado la religión, found out entonces él habría descubierto back que él no es el único que rastrea muchas de las cosas en las así llamadas religiones que hay en el mundo hasta Babilonia. read Alexander Pueden leer el libro Las dos Babilonias de Alexander Hislop spot on. y encontrarán que el autor es impecable cuando se trata de algunas de las características de Babilonia en las grandes religiones del mundo actual. It's not Christian. Pero eso no es cristianismo. And this concept Y este concepto that we have que here, tenemos aquí, este concepto de este Dios iracundo que te quema chisporroteando cuando no obedeces de él, which is very es un concepto que está muy lejos de la Biblia. and the concept of Y el concepto del Mesías he has no no tiene concepto alguno del Mesías porque ignora por completo la historia and prophet. y la profecía. And so I feel Así que siento lástima por este hombre and wish, y ojalá quisiera aprender algo de estas cosas. but the sad thing Pero lo triste es que aquí hay un hombre who has a concept que tiene un concepto de Dios. must be something Él sabe que debe haber algo por ahí, stand pero no puede soportar la basura de cual se está alimentando. Tengo simpatía por eso. I fell in that Yo estuve en esa categoría, así que puedo simpatizar con él. and I was being Ahí estaba yo mother was y me decían que mi madre iba a asarse durante toda la eternidad not accept porque ella no aceptó una específica marca del cristianismo. and this is what Y esto es lo que me enseñaban. and so at no Y así a una edad temprana me convertí en ateo y dije, yo no quiero tener nada que ver con un Dios así. little boy's mother. No te metas con la madre de un niño pequeño. Any case, En cualquier caso, atheist for a long me quedé ateo durante mucho tiempo Bible. hasta que descubrí la Biblia y descubrí el poder real en la Biblia. Now this is a person Ahora esta es una persona que rechaza en Zeitgeist todo el concepto de esta cosa religiosa que existe. but look what people Pero mira lo que hace la gente dentro del cristianismo. Hay un grupo de personas que formaron una organización llamada el Seminario de Jesús. Y estas personas son las que van en todo el mundo para entrenar las instituciones centradas en teología. Ellos son los que van en todo el mundo a las escuelas teológicas, los que codean con los profesores y catedráticos de teología and who present seminars, y los que presentan seminarios para estudiantes de teología. not just fringe. Así que estas no son solo personas marginales, sino que son fundamentales para el cristianismo. What do they talk about? When Pero ¿sobre qué hablan? atonement, Cuando hablan de la expiación y Jesús, por ejemplo, ellos hablan de mala conducta paterna bruta del Padre debido a que Él derrama su divina cólera birth, sobre su Hijo. Jesus, that's too Ellos niegan también la divinidad del nacimiento virginal, la resurrección de Jesús. Jesus without regard Eso es demasiado para la gente moderna. La sociedad moderna descarta a Jesús sin considerar la profecía como un producto de la imaginación por un lado y abraza a todas las religiones como divinamente inspirados por el otro. in the world. Ahora, ¿no es esta una confusión? Be religious, Hay esta dicotomía en el mundo. Todos queremos ser religiosos, todos queremos tener esta euforia de sentimientos, pero no me molestes con los detalles. today there are Así que hoy en día hay movimientos antitrinitarios, hay movimientos de visión de Israel, hay conglomerados judeo-cristianos. Christianity El cristianismo es la religión más dividida en el planeta. that's fascinating. Esto es fascinante. There's an old axiom, Ustedes saben que hay un viejo axioma que dice divide y vencerás. divide and rule. Divide y vencerás. Pure logic. Por lo tanto, la pura lógica me dice, Where must oye, ¿dónde debo mirar si soy un buscador de la verdad? I've
e incursionado en el ocultismo. Podía hacer todas estas cosas divertidas, todas estas ridículas experiencias fuera del cuerpo. Fue entrenado en eso y podía hacerlo. Ateo, pero el ateo no es alguien que no cree en nada. El ateo cree en todo. Así que las cosas pueden suceder. Así pues, aquí tenemos todas estas cosas extrañas en el mundo. Vamos a escuchar al profesor Crossan del Seminario de Jesús. Aquí está un hombre muy prominente que va de un instituto teológico a otro instituto teológico como orador y habla a las facultades de teología. Él tiene una tremenda influencia y este tipo de pensamiento está penetrando el cristianismo de hoy. Escuchémoslo. Pero creo que debemos oír lo que es como el abuso infantil trascendental. Si Dios puede hacer eso, entonces, ¿de qué clase de Dios estamos hablando? Realmente creo que tenemos que preguntarnos de nuevo sobre el carácter de Dios. Si Dios es así, hemos pecado y ya que somos personas inadecuadas para ser castigadas, Dios sustituya por nosotros a su propio Hijo, entonces por supuesto nos encanta ese Hijo, pero no nos gusta ese Padre. Realmente eso deberíamos pensar. Así que debemos amar al Hijo y odiar al Padre porque somos personas inadecuadas para ser castigadas. Por lo tanto, vamos a condenar al Hijo. Ahora, ese es un concepto de Dios que es tan lejos de la realidad que es alucinante que los teólogos modernos siquiera pueden pensar así. ¿Comprenden? Solo se puede caer en esta trampa si se rechaza la divinidad de Cristo. Si rechazas la divinidad de Cristo, y Cristo es un ser creado, y Dios está derramando su ira sobre su Hijo, a continuación terminas metido en esta teología. No tienes más remedio. Pero si Cristo es un ser divino, ¿quién está castigando a quién? Entonces Él lo está tomando sobre sí mismo. Él dice, yo y el Padre somos uno. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Entonces la historia cambia. Entonces no es cólera divina que se derrama sobre uno, sino el precio pagado por el mismo Dios. Así que hay una gran diferencia entre las dos teologías. Hoy ya no creemos nada de lo que hay en el mundo. Si tuviéramos que poner en un recipiente grande lo que creen los megas teólogos y líderes de iglesias del mundo, estaríamos aturdidos por el tipo de guiso que se nos sirve. Bueno, vamos a preguntar al famoso obispo ganador del premio Nobel de cómo se siente acerca de la resurrección, cómo se siente acerca de la ascensión y todos esos elementos clave en los evangelios. Vamos a preguntar. Estoy justo y firme en la fe católica que está consagrada en nuestros libros, en nuestros formularios, en los credos. Pero una vez más, mi querido amigo, cuando decimos que Jesucristo ascendió al cielo, ¿no crees acaso que obtuvo una especie de ascensor eclesiástico que le llevó a la estratosfera? ¿Por qué no me lo creo? Ya en tu mente, si eres un cristiano que piensa, te das cuenta que este es un lenguaje que se utiliza en sentido figurado. Incluso cuando se trata acerca de la resurrección de Jesucristo, no quiere decir la revivificación de un cadáver. Se está hablando de una tremenda realidad, que Jesucristo ha resucitado. Él no cree en la resurrección y no cree en la ascensión. Y este es un obispo de la iglesia galardonado con el premio Nobel, apacentando las ovejas. Interesante, ¿no? Interesante.
let's listen to Bueno, vamos a escuchar al profesor Marcus Borg. him. He's fascinating. Él es increíble. He's also Él también es del Seminario de Jesús and a very y un teólogo muy influyente. theologian. What do you have? ¿Qué tiene usted que decir, Señor? Yo creo en la resurrección de Jesús, pero no tengo ni idea de si eso implica cualquier cosa sucediendo con su cadáver. Creo que es muy posible que su cuerpo fue comido por los perros y que nunca hubo siquiera una tumba llena, por no hablar de una tumba vacía. Pero mi punto fundamental aquí es que la resurrección no conduce a implicar algo pasando a un cadáver. Como entiendo yo, la resurrección de Jesús es que los seguidores de Jesús continuaron experimentarle como una realidad viva después de su muerte. So Jesus was probably eaten Así by que dogs. Jesús fue probablemente comido por los No perros. resurrection. No hubo resurrección, His followers sino que sus seguidores insistían en What does that experimentarle. make Jesus? ¿Qué hace eso de Jesús? Makes him just a Lo hace simplemente un ser humano normal, como todos los demás, religion. un fundador de una religión, Brings him down pero sin duda from. le trae abajo de donde estaba. Now, this is what Ahora, Benedict este said, es el Papa Benedicto hablando. and, Y dice lo siguiente: Pope Benedict Papa Benedicto se reúne con los líderes interreligiosos, leader, so this is not just los líderes interreligiosos, así que no solo cristianos. and says Esto dialogue es discussion. todos los grupos religiosos. Y les dice, Pope Benedict el diálogo descubre la verdad. interreligious Washington, Papa Benedicto XVI alentó a los líderes interreligiosos a trabajar no solo para la paz, sino por el descubrimiento de la verdad. Pope told about Papa dijo a unos 200 representantes de Islam, Buddhism jainismo, budismo, hinduismo gathered y judaísmo reunidos en el Centro Cultural Papa Juan Pablo II de Washington el 17 de abril persevere in the a perseverar en su colaboración para servir a la sociedad y enriquecer la vida pública. all the religions to Así que tenemos que tener a todas las religiones unidas para que podamos descubrir la verdad. I am the way. Yo soy el camino, la verdad y la vida. What is ¿Qué Islam, tiene que ver el Islam, Buddhism, jainismo, budismo, hinduismo y judaísmo con esa declaración? uh, Ah, much, right? no mucho, en realidad. Let's get rid of that. Vamos a deshacernos de eso. Thy word is Tu truth. palabra es verdad. What are all these ¿Qué religions tienen que saying? ver todas estas religiones con eso? All thy commandments. Todos tus mandamientos son verdad. Well then, Bueno, entonces el sábado va a ser un problema para algunos de ellos, ¿no es así? it's better that we get together Por lo tanto, and es mejor que nos reunamos con un grupo de reflexión para que podamos descubrir la verdad. and by definition, Y por definición, esa verdad debe ser una nueva verdad que satisfaga a todos. all. We need a shift. Necesitamos un cambio en la religión. Author Patrick El autor Patrick Campbell, que escribió el mítico Jesús, and Episcopal y el obispo episcopal Spong, the number of son dos de una serie de personas que han sugerido que el cuento del nacimiento virginal se reconoce claramente como un elemento mitológico en nuestra tradición de fe, cuyo propósito no fue descubrir un evento literal, sino para captar las dimensiones trascendentes de Dios en palabras terrenales y conceptos humanos del primer siglo. those primitive human Esos seres primitivos del primer siglo. You know what? ¿Saben qué? We read the writings Leemos of los Paul, escritos scratch de our head Pablo and say that y nos rascamos la cabeza y decimos que son tan profundos que se necesita un enorme estudio para apenas empezar a comprenderlas, pero cuando pensamos en el primer siglo, pensamos en esa gente primitiva caminando por ahí con palos. Now, Funk is another Ahora, man Funk from the Jesus es otro hombre del seminario de Jesús. professor speak. Hemos escuchado a algunos de sus profesores hablar. Vamos a escuchar lo que tiene que decir. Demotion. Él dice, debemos dar a Jesús un descenso de categoría. To think of Ya no es creíble pensar en Jesús como divino. Jesus' La divinidad de Jesús va de la mano con la vieja manera ateísta de pensar en Dios. God. The plot. La trama, These are Christians. estos son cristianos, por favor, recuerden.
La trama que los primeros cristianos inventaron para una figura de redentor divino es tan arcaica como la mitología en la que se enmarca. Un Jesús que desciende del cielo realizando algún acto mágico que libera a los seres humanos desde el poder del pecado, resucita de entre los muertos y vuelve al cielo, simplemente ya no es creíble. Ahora, por favor, tengan en cuenta que no se trata solo de Funk que dice eso. ¿Quién más lo dijo? El obispo Desmond Tutu, una de las principales figuras de la iglesia anglicana. Él dice lo mismo. No se trata de una línea secundaria. Esta es la corriente principal. La idea de que Él volverá al final del tiempo y se sentará en un juicio cósmico es igualmente increíble. Tenemos que encontrar un nuevo argumento para un Jesús más creíble. ¡Wow! Necesitamos un laboratorio de ideas. Para rearticular la visión sobre Jesús, debemos tener cuidado de expresarnos en el mismo registro que Él empleó en sus parábolas y aforismos, paradoja, hipérbole, exageración y metáfora. Además, nuestras reconstrucciones de su visión deben ser profesionales, siempre sujetas a modificación y corrección. ¿No es eso fascinante? Tu palabra es verdad. Y la Biblia dice, no añadir, no quitar. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo, dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer y hoy y por siempre. Ahora, estos teólogos modernos dicen, no, necesitamos modificación y corrección. Debemos corregir la Biblia. Aquí está otra cita de Funk, hablando de los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. ¿Os recordáis? Un cristianismo sin Dios debe rechazar los mandamientos de Dios Padre y de Cristo Jesús, dando así paso al relativismo moral. Esto he escrito yo. Funk proclama, la Biblia no contiene normas fijas, objetivas de comportamiento que deben regir la conducta humana todo el tiempo. Esto incluye los 10 mandamientos, así como las amonestaciones de Jesús. Vamos a librarnos de ellos, dice Funk. La venida de la reforma radical. No necesitamos los 10 mandamientos, ya no necesitamos las amonestaciones de Jesús, así que simplemente los tachamos de la Biblia como cosas innecesarias. Isaías tiene otra cosa que decir. Isaías 5, 20, 24. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres poderosos para mezclar bebida fuerte. Los que absuelven al malo por soborno y quitan al justo su derecho. Por tanto, como el fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será tu raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Se califican ellos? ¿Sí o no? Yo solo leo lo que dice la Biblia y lo que dicen estas personas. Gearing. Aquí está otro gran teólogo. Y les gustan los extremos. Él escribió un libro llamado Cristianismo sin Dios. ¿Podéis imaginar algo así? Es una fascinante teología. No hay lugar para la tradición, para la tradicional figura de Cristo como el Salvador divino. Sin embargo, escribe él, existe ciertamente un lugar para Jesús, el Maestro, el Sabio, el que revitalizó el camino hacia la libertad. De importancia para nosotros no es el Jesús que fue elevado en un cielo mítico. ¿No hablan los otros igual? ¿Una elevación eclesiástica? Sino Jesús, la persona plenamente humana que compartió las tensiones, enigmas e incertidumbres que experimentamos.
Es el Jesús que contaba historias, cuales conmocionaban a la gente a abandonar sus formas tradicionales de pensamiento y comportamiento, el que puede librarnos de la mentalidad en la que hemos llegado a ser encarcelados. El Jesús más relevante para nosotros es el que no dio respuestas prefabricadas, sino por sus historias seductoras incitó a la gente a resolver sus propias respuestas más adecuadas a los problemas de la vida. Es por eso que las parábolas del buen samaritano y del hijo pródigo serán recordadas muchos después de que las confesiones históricas y las creencias han sido olvidadas. El cristianismo puede existir sin Dios. De hecho, el cristianismo sin Dios ha existido realmente entre nosotros durante bastante tiempo. Ha venido en silencio, no anunciado y desapercibido. Fue el cristianismo sin Dios que hizo posible la serie de emancipaciones mencionados anteriormente. De hecho, incluso pueden considerarse manifestaciones de la venida del propio reino del que habló Jesús. Así como la iglesia primitiva vio evidencia de la venida del reino en eventos tales como los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Igual nosotros podemos decir que a pesar de que aún hay un largo camino por recorrer, podemos regocijarnos al ver los cambios positivos que tienen lugar. Me pregunto cuáles son esos cambios positivos. Cada vez hay más libertad personal para pensar y hablar. ¿Existe eso? Los esclavos están libertados, el patriarcado se derrumba, los homosexuales son libres a manifestarse, las armas de destrucción masiva están ampliamente condenadas, las actitudes raciales se están superando, se está logrando la igualdad de los sexos, los desfavorecidos ya no son ignorados, la dignidad y los valores humanos son cada vez más honradas. Así que aquí está la nueva religión, fuera lo viejo, adentro lo nuevo. Necesitamos un nuevo conjunto de valores humanos y ese es el reino. Encantador reino. Funk, escribiendo sobre el canon. El Nuevo Testamento es un registro sumamente torcido y tendencioso de intentos ortodoxos para inventar el cristianismo. Así que no existe nada ahí de algún valor. El canon de la escritura adoptado por el cristianismo tradicional debe ser contraído y ampliado simultáneamente para reflejar respeto a la vieja tradición y apertura a lo nuevo. ¿No es esto interesante? Solo las obras de los poetas poderosos, aquellos que nos asombran, nos sorprenden con una visión de lo que hay más allá del borde de la actual vista, deben ser consideradas para su inclusión. El canon debería ser una colección de escrituras sin un texto fijo y sin límites, ya sean interiores o exteriores, como el mito del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, o el mito del oeste americano. Todos estos deben incluirse en la Biblia. Me gusta. La venidera reforma radical. Así que tenemos todo tipo de reformas. Tenemos esta venidera reforma radical y tenemos un reavivamiento de la reforma. Y la elección es ¿de quién? La nuestra. Ahora, si vamos a tener este Cristo universal que satisface a todos y Jesús ha sido degradado de su trono divino y su muerte, su resurrección, su elevación eclesiástica se han mitificado todas, bien, ahora estamos listos para unir las manos con quien quiera que niega su divinidad. Luego todos nos unimos en una bonita, hermosa sopa religión universal que satisface a todos y podemos esperar a este venidero glorioso Mesías. ¿Acaso el budismo influyó el cristianismo primitivo? Aquí tenemos el libro El Jesús original, las fuentes budistas del cristianismo. Y da todos los paralelos entre las religiones y luego dice, bueno, ahí lo ves. Pero no es cierto que si quieres falsificar algo, si quieres ser otro Dios, entonces seguramente vas a falsificar la verdad. Recuerden que el cristianismo es la única religión con una expiación. La única religión. Ningún otro Dios por ahí hizo una expiación. Así que Jesús es colocado
a la altura de Buda, And here ahí están en igualdad, y aquí lo ponen a la par con we Krishna. have these, Así que tenemos esos Jesuses flotando, and I'm always a little bit y siempre me fascina bastante que los Krishnas y los Budas siempre están colocados un poquitín más alto que Jesús. Siempre están un pelín más arriba. problem Y por supuesto, no hay ningún problema en abrazar todos estos pensamientos religiosos. Eso es fascinante. El budismo enseña que tienes que vaciarte a ti mismo y hacerte vacío, y cuando estás en el estado de nirvana, has alcanzado el estado de fusión cósmica, has alcanzado el estado de vacío. El cristianismo, en lugar de vaciarte, enseña: he venido a dar plenitud de vida. Así que es un relleno. Los dos conceptos son diametralmente opuestos. Así que la gente dice: pero eso está bien porque creemos en el yin yang. Por lo tanto, no hay problema. Lo que Dalai Lama cree acerca de Dios y de la fusión cósmica parece estar bien para el papado, y lo que él está susurrando al oído de nuestro querido Desmond podría simplemente haberle confundido, tal vez, porque parece tan confundido cuando dice estas cosas en la televisión. Y Cristo debe ser budadizado. Cristo como Buda en la más reciente nueva iglesia de Roma, en la India. Y así tenemos una fusión de Cristo. Y Papa apoya el culto al monje volador del siglo XVII, San José de Cupertino. Era un levitante, y trataron de atraparlo para llevarlo a la Inquisición, para preguntarle cómo hacía esas cosas, pero afortunadamente él levitó lejos y flotaba sobre las colinas de Roma, y así que decidieron que sería mejor hacer de él un santo. ¿No es eso bonito? Y el Papa Juan Pablo lo honró. Budismo ecuménico. El budismo, así como el taoísmo y el confucianismo, explicado sobre todo para la mente occidental cristiana. Una exploración de lo que une el budismo y el pensamiento oriental a otros medios de las religiones occidentales, en lugar de lo que los separa. Sí, este blog es algo universalista en su sincretismo o ecumenismo, diciendo que un cristiano, un santo o incluso Jesucristo pueden ser budistas. Así que Jesús puede ser budista. Eso es increíble. ¿Es él Dios? ¿Es él el Hijo de Dios? ¿Es él el único camino de salvación? ¿O puede ser ahora convertido en budista? ¿O en un cristiano ortodoxo? ¿A quién le importa? De dos una, él puede tomar su elección. Por lo tanto, él puede ser cualquier cosa para todos los hombres. Aquí está el Papa Juan Pablo II recibiendo el tilaka, el bindi, el punto rojo, el símbolo de Shiva. Si lees los escritos de Blavatsky, ella dice que Shiva es sinónimo de Lucifer. Blavatsky lo dice, no yo. Cualquier cosa para todos los hombres. El Papa Juan Pablo II por un lado y el Papa Benedicto XVI por el otro lado, recibiendo la bendición de un sacerdote aborigen. Cualquier cosa para todos los hombres. ¿Qué tal el vudú? Aquí los tenemos abrazando el vuduismo. Vudú es una religión originaria de África Occidental que también se practica ampliamente en Haití y otros lugares. Se caracteriza por diversos ritos de homenaje al gran maestro o buen Dios, que es el creador de los espíritus responsables de la protección de los seres humanos. El gran Dios y los espíritus son identificados con el Dios cristiano y los santos de la Iglesia Católica. El calendario de festividades vudú imita al de la adoración cristiana. Las ceremonias vudú consisten en rituales que invocan a los espíritus y al gran Dios y están marcados por tambores y canciones que acompañan un sacrificio animal. El rito culmina en un trance en el que el bailarín ritual es considerado ser poseído por una divinidad, una pequeña, un dios menor. Las ceremonias son dirigidas por un hombre Hungan,
o mujer mambo que a menudo tienen conocimientos sobre la brujería también. No hay problema, tenemos una sopa universal. Podemos aprobar el chamanismo. Aquí tenemos el papado aprobando el chamanismo. Y podemos abrazar el Islam y besar el Corán. Papa besa el Corán después de la audiencia con el patriarca Rafael I de Irak. Y Papa Benedicto es feliz de recibir este regalo. Vamos a unir las religiones. Vamos a redefinir a Jesucristo. Esto es tomado del Osservatore Romano. Este es el portavoz oficial del Vaticano. Los musulmanes, como los judíos y los cristianos, ven la figura de Abraham como un modelo de sumisión incondicional a los decretos de Dios. Siguiendo el ejemplo de Abraham, los fieles se esfuerzan por dar a Dios su lugar legítimo en sus vidas como el origen, maestro, guía y final destino de todos los seres. Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, mensaje a musulmanes para el fin de Ramadán. Esta docilidad humana y apertura a la voluntad de Dios se traduce en una actitud de oración que expresa la condición existencial de cada persona ante el Creador. ¿Comprenden? Es difícil comenzar tu religión, entre comillas, con Cristo, porque tienes un problema con los musulmanes y tienes un problema con los judíos. Así que vamos a retroceder un poco. Vamos ni siquiera a comenzar con Jacob o Isaac. Vamos a retroceder un poco más. Vamos a Abraham. Ahora tenemos un denominador común. Problema resuelto. Necesitamos una religión abrahámica. Fascinante. Fascinante. El Papa Juan Pablo II, tomado del Observatorio Romano. Los musulmanes y los cristianos adoran al único Dios. El mismo Dios. Los cristianos y los musulmanes creen en el mismo Dios, el único Dios. Fascinante. Creemos en el mismo Dios, el único Dios, el Dios viviente, el Dios que creó el mundo y reúne a sus criaturas a su perfección. Este es el discurso del Papa. Ahora, ¿tiene Alá un hijo? Solo estoy haciendo una pregunta. ¿Tiene un hijo? ¿Envió Alá un hijo a venir y morir por los pecados del mundo? ¿Un hijo que es uno con la divinidad? Ok. Este no tiene un hijo. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Ellos citan el Nuevo Testamento. Esto es fascinante. Carta escrita por el Papa Juan Pablo II dirigida a mis queridos hermanos y hermanas musulmanes. Por favor, no me malinterpreten. No me estoy burlando de los musulmanes. Ellos son muy ardientes en su fe y quieren hacer lo correcto. Tengo muchos estudiantes musulmanes y me llevo muy bien con los estudiantes musulmanes. Pero cuando se trata de teología, entonces tienes que mirar a las diversas cuestiones de la fe. El Papa dice: termino mis saludos para vosotros con las palabras de uno de mis predecesores, el Papa Gregorio VII, que escribió en 1076 ya. Al nacer el gobernante musulmán, creemos y confesamos un solo Dios, es cierto, de una manera diferente, y diariamente le alabamos y veneramos como creador del mundo y gobernante de este mundo. Según ellos, es uno y el mismo Dios. Aquí está Servicios de Noticias Católicas. Washington. Más que ningún pontífice en la historia moderna, el Papa Juan Pablo II hizo importantes aberturas a las religiones no cristianas, utilizando documentos, reuniones de oración y visitas personales para abrir las puertas del diálogo. Papa Juan Pablo avanzó relaciones a veces difíciles de la Iglesia con el Islam mediante visitar mezquitas, hablando a los grupos musulmanes en sus viajes al extranjero e insistiendo en la plena libertad religiosa en los países bajo la ley islámica. Y de nuevo él enfatiza en este artículo: creemos en el mismo Dios, el único Dios, el Dios vivo. Y luego visitó la famosa mezquita de los Omeyas. Es probablemente la mezquita más antigua del mundo, en Damasco. El Papa hizo importantes aberturas hacia las religiones no cristianas.
El Papa Juan Pablo estaba convencido de que la oración podría traer a los creyentes juntos, una idea que inspiró el Día Mundial de la Oración por la Paz en Asís, en 1986. La gran reunión de Asís se mantiene todos los años como un memorial. Esa reunión sin precedentes, a la invitación del Papa, reúne líderes de los judíos, budistas, sintoístas, musulmanes, hinduses, zoroastrianos, unitarios, religiones tradicionales afro y nativoamericanas y muchas otras bajo el techo de la Basílica de San Francisco, todos rezando uno junto al otro con católicos, ortodoxos y líderes protestantes para la paz mundial. Y ahí estaban todos reunidos. Y ahí está el Dalai Lama, las iglesias ortodoxas, todos son uno, una gran familia feliz. Esta es la mezquita de los Omeyas en el interior. Y estos son los sonidos que se escuchan ahí. Se puede observar el mismo tipo de ritual, la cuenta de los rosarios, todas esas cosas muy similares al catolicismo, y dentro de la mezquita tienes este altar. Y aquí hay personas que veneran este santuario en el interior de la mezquita. Ahora, fascinante, este santuario es un monumento a un difunto cuya cabeza está consagrada aquí, en este centro conmemorativo. Y el individuo no es otro que Juan el Bautista. Así que su cabeza está ahí. Y si vas a Estambul, entonces ahí hay otras partes de Juan el Bautista. Interesante. Hay 3 partes de él que se dice que están por ahí. Papa Benedicto habla con la delegación de líderes musulmanes en los Estados Unidos aquí en 2008, en este mismo año, y Benedicto reza descalzo en la Mezquita Azul a principios de este mes durante su visita a Estambul. Benedicto respaldó la admisión de Turquía en la Unión Europea, rezó hacia la Meca en una mezquita y llamó al Islam una religión de paz, tolerancia y amor. Aperturas. Ahí está dentro de la mezquita. Benedicto es guiado por la Mezquita Azul de Estambul. Él es el segundo papa en la historia después de la visita de Juan Pablo II en 2001 que pone un pie en una casa de culto musulmán. El largo reinado del Papa Juan Pablo II fue marcado por el conflicto dominante de la época, la Guerra Fría, y este Papa tiene que resolver la crisis entre las religiones. Así pues, aquí tenemos una nueva unidad ecuménica. Al parecer fueron perturbados cuando Papa dijo ciertas cosas sobre la violencia y la religión. Y hubo muchos disturbios en todo el mundo, indignación por las declaraciones de Benedicto XVI. Quisiera sugerir que nada sale de los labios que no está muy cuidadosamente calculado y planificado. Como consecuencia, hubo una defensa y un grito que no se trata de la religión musulmana. Y muchos líderes en el mundo islámico escribieron cartas y enviaron un documento común al Vaticano, alegando que ellos son una religión de paz. Y el Papa dijo, ellos son una religión de paz. Ese diálogo es, de hecho, una necesidad vital de la que en gran medida depende nuestro futuro, dijo Benedicto XVI. En su llamado a la reciprocidad en todos los campos, incluido la libertad religiosa, Benedicto estaba citando a su predecesor. Ahora esto es maravilloso. Si podemos tener paz entre religiones, magnífico. Entonces este conflicto se terminaría. Pero, ¿qué pasa si el precio es el sacrificio de la exclusividad de Cristo? Arabia Saudita no estuvo representada en la reunión de lunes,
Dirigentes de muchos otros países musulmanes estuvieron presentes, entre ellos Egipto, Indonesia, Irak, Líbano, Sudán y Turquía. Los representantes iraquíes, el mundo entero se reunió ahí. El Santo Padre señaló un profundo respeto por el Islam. Él dijo: ahora es el momento de dejar atrás lo que pasó entre todos nosotros y comenzar a construir un puente entre las dos religiones. Es hora de unirnos. Necesitamos la unidad de la religión. El Papa pide diálogo con los musulmanes. Aquí se reúnen alrededor de la mesa y tenemos la gran reunión. La revista L'Osservatore Romano, el portavoz oficial, ellos están empujando esta agenda de manera increíble. Especial del diario Los Estados Unidos Hoy, en una reunión que el Vaticano declaró que no tiene precedentes en su alcance, el Papa Benedicto XVI dijo lunes a 20 embajadores musulmanes que él está comprometido con un diálogo positivo con los dirigentes islámicos y que nuestro futuro depende del desarrollo de fuertes relaciones entre las dos religiones. Y fueron tan orgullosos de él que lo pusieron en la primera página del Observatorio Romano. Fascinante. Conferencia Mundial de las Religiones. El sitio web oficial de este movimiento islámico. Afirmamos el valor de la interacción entre religiones para educarnos a nosotros mismos en relación con otras religiones y tradiciones filosóficas. El concepto interreligioso es un vehículo unificador que nos puede ayudar a llevar la reforma del mundo más cerca de la realidad. Así que necesitamos una reforma. Pero ¿es esta una reforma dentro del cristianismo? No lo creo. Se trata de una reforma universal por la paz y la unidad del mundo. Y la Biblia dice, cuando dirán ¿qué? ¿Paz? ¿Paz? Entonces vendrá ¿qué? Destrucción repentina. Ahora vamos a investigar esto un poco. Este es el Sagrado Corán, la transliteración en caracteres latinos por Abdul Halim El-Yassi. Y esto es lo que el Corán tiene que decir. El fin de Cristo en la Biblia y el Corán. Pero el Corán dice que Cristo fue totalmente salvo de la humillación de la cruz. Disculpen, ¿entienden ustedes eso? Cristo nunca murió en la cruz, dice el Corán. Y como por un milagro de la semejanza, algún otro con las mismas características fue crucificado por los judíos bajo ilusión, dice el Corán, verso 157. Ellos, los judíos, dijeron, en jactancia hemos matado a Jesucristo, el Hijo de María, el apóstol de Dios, en el conocimiento de Dios. Pero no le mataron ni le crucificaron, sino que así les pareció. Y los que discrepan sobre eso tienen dudas al respecto sin cierto conocimiento, sino solo siguen conjeturas, porque con certeza no le mataron. Así que el Corán dice que Jesús nunca murió por ti. Fue una ilusión, porque si él era un santo profeta, Dios no iba a permitir que eso suceda. Ups, se lo llevó de ahí, y la gente fue engañada en la creencia que él murió. Sagrado Corán, versículo 158. Sino que Alá lo elevó así, Alá es poderoso, sabio, entre la gente de la Escritura no hay nadie que no crea en él, en Cristo, antes de su muerte. El día de la resurrección, él, Cristo, servirá de testigo contra ellos. Sura 4, 157 y 159. Cristo nunca murió por ti. Fascinante. Si bien los judíos dicen haber matado a Cristo en la cruz, es también un punto cardinal de la fe de las iglesias cristianas ortodoxas que A. Cristo entregó su vida en la cruz. B. Fue enterrado después de la crucifixión. C. En el tercer día él resucitó en cuerpo con sus heridas frescas. Que D. Se reunió con sus discípulos. Y E. Que fue posteriormente tomado corporalmente en el cielo. De hecho, esta es la creencia que es la base de la doctrina teológica del sacrificio de sangre y de la expiación vicaria por los pecados, que está, sin embargo, perdiendo fuerza en la edad moderna, una época de acción y retribución. Comentario en este Corán, página 26. Fascinante. Y tiene razón, va perdiendo fuerza. Incluso el obispo está diciendo, no puedes creer que hubo una resurrección o una ascensión eclesiástica. Tal vez él fue comido por los perros, dijo Borg,
Y ya sabes a quién le importa. Todo esto es espiritualizado. Y el problema está resuelto y se abre el camino para conversaciones de unidad. God Corán. is indignant if Christ is to be Dios se indigna si se cree que Cristo es Dios mismo. Vide 19:5, 75, 78:5. Vide 19:5, 75 a 78:5. Por no decir nada de divinidad, Cristo no es ni siquiera el Hijo de Dios, pero solo un apóstol como varios otros. Lo mismo es el caso de Ezra, un profeta de los judíos. Los sacerdotes han sido a menudo el origen del problema en la religión para engañar a la gente y para enriquecerse a costa del otro. Hay que aceptar que el Islam es la religión de la verdad y Mahoma es el enviado de Dios, dice el Corán. Oh, What do we do now? ¿qué hacemos ahora? Can Christianity ¿Puede el cristianismo y el Islam sit at the same sentarse en la misma mesa? I ask the question. Solo estoy preguntando. Quran. Corán. They do Blasfeman los que dicen Dios es Cristo, el Hijo de María. Christ, O children of Israel. Pero el mismo Cristo dijo, hijos de Israel, servid a Alá, mi Señor y Señor vuestro. Sura 5:72. So the Quran, Por lo tanto, el Corán dice exactamente lo contrario que la Biblia. Surah 19, verse 30, Sura 19, not the majesty 35. of God, Es impropio de Alá adoptar un hijo. glory be to Gloria a Él. decreeth Cuando decide algo, le dice tan solo sé y lo es. So the God, Así que Dios del Islam no tiene un hijo. the God of the Bible has a son. Dios de la Biblia tiene un hijo. Question, ¿Acaso pueden ellos ser el mismo Dios? can they be the same Una God? pregunta. This prophet ¿Pueden Brian ser said, el mismo Dios? Arabia has said, Este escritor protestante dice, el Salvador dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, not the son y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. This is life eternal, that Él they dice might de nuevo, believe y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. in many lands and it's El islamismo tiene sus adeptos en muchos países y sus defensores niegan la divinidad de Cristo. Deberá ser propagada esta fe y los defensores de la verdad dejar de manifestar intenso afán en derrocar el error y enseñar a los hombres de la preexistencia del único Salvador del mundo. men who will search and Oh, cuánto necesitamos hombres que buscaren y creer en la palabra de Dios, que presentaren a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y en demostración del Espíritu que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, cuánto necesitamos creyentes que ahora presenten a Cristo en la vida y el carácter, que le exalten ante el mundo como el resplandor de la gloria del Padre, proclamando que Dios es amor. fashioned theology. ¿Es esta teología pasada de moda ya no adecuada para esta época? Does mommy have to ¿Tiene mamá que conseguir reunir a los judíos e islamistas juntos? got a headache? No es de extrañar que ella tiene dolor de cabeza. Would also have a headache. Yo también tendría dolor de cabeza si tuviera que hacerlo. Spiegel, Power of faith. el poder de la fe. And here we have the symbols of the Y aquí tenemos los símbolos de las religiones juntas y un poder sujetando este globo en la mano. What is the dress of the ¿Cuál es el vestido de este poder que sostiene este mundo? signal pictures? ¿Comprenden ustedes estas fascinantes imágenes señal? Conglomerate religion. Aquí vemos a este conglomerado de religiones del mundo en la mano de la mujer de rojo y púrpura, Dancing in the bailando en el Señor. Let's worship. Adoremos al Señor. ¿Cuál Señor? Daniel 3:25. Daniel 3:25. Él respondió y dijo, he aquí veo 4 hombres sueltos andando en medio del fuego y ningún daño tienen. Y la forma del cuarto es semejante al Hijo de Dios. La versión King James, Rey Jaime. La versión estándar americana, y el aspecto del cuarto es parecido a un hijo de dioses. Bueno, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os va a dar una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, un niño, un hijo, una profecía 700 años antes de Cristo.
y el gobierno será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Del Antiguo Testamento. Este Hijo se llamará Admirable Consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Isaías 9:7, el aumento de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo con juicio y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No hablamos aquí de un hombre ordinario. Aquí tenemos otra cita. Pero uno que sobrepasa todo lo que la imaginación puede ofrecer vino del cielo a este mundo. Hace casi 2000 años se escuchó una voz proveniente del trono de Dios, de significado extraño y misterioso, que decía: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Un profeta había dicho: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno será sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Pablo contempló a Cristo en su poder y escribió 1 Timoteo 3:16. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios fue manifestado en carne. Fascinante lo que algunas traducciones modernas hacen con este texto. Eliminan a Dios y escriben Él en su lugar. Colosenses 1:16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean poderes. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. ¿Qué pensaba Pablo de Jesucristo? Pensaba que era Dios. Él dijo que Jesús era el Creador, que Cristo existía antes de todas las cosas. Él sostiene todas las cosas juntas. Él era Dios manifestado en carne. Cristo usó el gran nombre de Dios que fue dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna. Ver Éxodo 3:14. Isaías también vio a Cristo y sus palabras proféticas están llenas de significado. Y luego esta maravillosa cita sobre el Dios fuerte, el Padre eterno. Hablando a través de Él, el Señor dice: yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No temas porque yo estoy contigo. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay otro Salvador. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Si aún antes que hubiera día, yo soy. Yo soy el Señor vuestro Santo, el Creador de Israel, vuestro Rey. ¿Quién dijo Pablo que era? Él dijo que era Jesucristo. El Islam dice: no hay hijo. Dios se indigna si decimos que Él tiene un hijo. Cuando Jesús vino a nuestro mundo, se autoproclamó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor debe ser creído y servido como el gran yo soy, y debemos confiar implícitamente en Él. Si queremos estudiar la deidad de Cristo, existen 8 pasajes donde Jesús es descrito por la palabra griega Theos, Dios. Juan 1:1-3, 1:18, 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:13, Hebreos 1:8, 2 Pedro 1:1, 1 Juan 5:20. Jesús es descrito como Theos, Dios. El Evangelio de Juan, el apóstol, registra 7 milagros y 7 declaraciones de Jesús: yo soy, incluyendo Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O es Dios o no lo es.
Los milagros representan su omnipotencia, todopoderoso, su omnipresencia, presente en todas partes, su omnisciencia, todo conocimiento, y su inmutabilidad, naturaleza inmutable. Si vas a través de esos milagros de Jesús con cuidado, entonces cualquiera que hizo un estudio de esos milagros verá que Él debe ser Dios, porque se aplican a cada una de estas características. Puedes ir a cualquiera de ellos, donde Jesús ni siquiera va al lugar donde Él sana, y en ese mismo instante un sirviente es sanado o un niño es resucitado. Él ni siquiera tiene que estar ahí. Él es omnipresente. Jesús cura al ciego de nacimiento en el estanque de Siloé. Esta foto es en realidad incorrecta porque no lo encontró allí, sino que le envió allí. Pero esta es una historia fascinante. Cada historia en la Biblia tiene un mensaje muy específico. Y el Evangelio de Juan es el Evangelio de la deidad de Cristo. Y cualquier cristiano que entiende su Biblia debe estar muy seguro de que Juan sabe lo que está hablando. Aquí está el famoso estanque de Siloé, y la palabra Siloé significa enviado como apóstol, como mensajero, enviado para dar testimonio de un determinado tema. Y aquí está el ciego de nacimiento, y el relato es fascinante. Juan 9, y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Jesús dijo, ninguno de ellos. Este hombre no es ciego a causa de lo que sucedió a sus padres o de alguna cosa en particular que él hizo. Eso no está en el carácter de Dios, quemarte rápido, como vimos en el Zeitgeist. Vamos a entender el carácter de Dios. Debo hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él tenía algo que demostrar. Y así él hizo un poco de arcilla con saliva y tierra y tocó sus ojos. Y el que había formado el hombre de arcilla, ¿no pudo él restaurar al hombre mediante arcilla? Y lo envió al estanque de Siloé y allá fue sanado. Y luego este magnífico relato. El ciego se lavó. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este él? Y así que vienen a él y le preguntan y él dice, soy yo. Soy yo. ¿Quién lo hizo? Un hombre que se llama Jesús. Y allá se lo llevan a los fariseos. Este es. Y otros a él se parece. Él decía, soy yo, y se marchó. Ahora le llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y los fariseos estaban furiosos. Y ellos dijeron, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Qué día era? Era el día sábado. Y el Señor del sábado había sanado a un hombre en sábado. ¿No puede él liberar a un cautivo en este día? Tenemos tantas ideas erróneas acerca de Dios y su carácter. Y le preguntaron. Entonces le dicen otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Y él respondió que es un profeta. Oh, ellos estaban cabreados. ¿Cómo puede ser un profeta si sanó en sábado? Debe que es un pecador. Y tú no estabas ciegos. Llamad a sus padres. Así que traen a sus padres, Juan 9, 18, 21. Ellos aman a sus padres y los padres estaban asustados y tienen miedo y están temblando. Ellos no quieren decir a los fariseos, ya que cualquiera que defiende a Jesús podría ser acusado de instigación al odio en esos días. Así que dicen con cuidado, es mayor de edad, preguntadle a él. Y sí, él era ciego, sabemos que era ciego, pero como ve ahora no lo sabemos, preguntadle a él. Esos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que él era el Cristo,
debía ser expulsado de la sinagoga. ¿Estamos cerca de esos tiempos hoy? Creo que estamos mortalmente cerca. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Mentiroso, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Me gusta la respuesta. Le respondió, si es pecador no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. ¿No es genial eso? Así pues, aquí están confrontados con esta imposibilidad. Un hombre ciego de nacimiento. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya los he dicho antes, y no habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso realmente les enloqueció. Entonces le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, por cierto, cosa maravillosa es esta. Me gusta este hombre. Que vosotros no sepáis de dónde él es, y a mí me abrió los ojos. Ustedes son líderes religiosos, deben conocer mejor estas cosas. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio del mundo no se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Y se le saltaron las chispas y le excomulgaron a patadas. Y este es el punto crucial del asunto. Y Jesús viene y le encuentra y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, el que habla contigo es él. ¡Wow! Le has visto y es el que habla contigo. Ahora anoten lo que dice el hombre. Y él dijo, creo, Señor, Kyrios, creo. Y le adoró. Le adoró. Por lo tanto, ¿qué es Jesús? Es Dios. Es Dios. Es el Hijo de Dios. Es Dios. Y luego dijo, y dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y algunos de los fariseos oyeron y se cabrearon otra vez y dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Creo que la historia se repite. Hay muchos textos que confirman la naturaleza divina de Cristo, como la eternidad, Isaías 9:6, la omnipresencia, Mateo 18:20, 28:20, Juan 13:3, la omnisciencia, Juan 2:28, la omnipotencia, Isaías 9:6, Filipenses 3:21, la inmutabilidad, Hebreos 1:10, 12, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de la deidad están encarnados en Cristo. El Corán dice no, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Pueden cambiar los versos según les gusta, ellos no le pueden erradicar de la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y los testigos de Jehová pueden modificar esto tantas veces como quieran y hacerlo un Dios, porque todavía lo tienen en algunos otros versículos. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su persona, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación por nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por sí mismo, no en el nombre de cualquier otro. Hebreos 1:8, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, existe por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Así que el Hijo es, oh Dios, oh Dios. Colosenses, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Y esta palabra describe a el que produce todo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Es tan claro. Filipenses 2:6, el cual siendo de naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mi pregunta es esta. ¿Entendían los judíos lo que Jesús quiso decir cuando dijo la palabra que dijo? ¿Entendieron ellos que Él estaba diciendo que Él era Dios? La respuesta es sí. Vamos a leerlo. Juan 10, 30-33. Jesús dice, yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Le respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de esas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú siendo hombre te haces Dios. Así que cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, los judíos entendieron lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que Él era la deidad, que Él es Dios. Y aquí está la historia de la incredulidad de Felipe. Un relato interesante. Juan 14, 8, 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Por favor, solo haz esto, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La incredulidad de Tomás. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. El mismo día al anochecer, cuando Jesús volvió, el mismo día al anochecer, siendo el primero de la semana, estando las puertas cerradas en donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, Jesús había resucitado y vino a los discípulos, y los discípulos estaban reunidos y Tomás no estaban ahí. Así lo dice la Biblia, y vino Jesús y poniéndose en medio les dijo, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado, no era un fantasma. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor, pero Tomás, uno de los 12, llamado Gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto dice la Biblia. Y luego se les apareció otra vez. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro. Juan 20, 26, 28. Y noten qué pasó. Y Tomás estaba ahí esta vez. Y ellos le dijeron que el Señor les había aparecido, pero él no lo creía. Él dijo, quiero tocarlo, sentirlo, dejadme. Es como yo, no creo nada, quiero verlo, quiero conocerlo yo mismo. Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas, y poniéndose en medio, dijo, paz a vosotros. Entonces dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creente. Y Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, Tomás, ¿por qué me has visto, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si eliminamos la deidad de Cristo de la Biblia, estamos perdidos. Porque nadie tiene vida en sí mismo para resucitarse a sí mismo de la segunda muerte, sino Dios mismo. Si Jesús no es Dios, estamos eternamente perdidos. Y sin embargo, la religión está robándole de su deidad. Fe para algunos, duda y desesperación para los demás. Este es un relato fascinante. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía. Siempre se mantuvieron en el segundo plano. Nicodemo solía venir en la oscuridad para hacerle preguntas. Los discípulos habían caminado con él. Los discípulos que eran grandes seguidores de Jesús y que dijeron, nunca vamos a dejarte, incluso si todo el mundo te abandona. Pedro dijo, yo no. ¿Y qué pasó? Todos huyeron.
y todos ellos se escondieron por miedo de los judíos. Eso es increíble, cómo la gente percibe las cosas. Aquí estaba Nicodemo y aquí estaba José. Y él había pedido el cuerpo de Jesús a Pilato. Cuando Jesús murió, estos dos miembros del Sanedrín se volvieron valientes. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador, dice esta autora, mientras vivía. Sabían que un paso tal los habría excluido del Sanedrín y esperaban protegerle por su influencia en los concilios. Cuando Nicodemo vio a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras: cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no perezca, sino que tenga vida eterna. En el sábado, mientras Cristo yacía en la tumba, Nicodemo tuvo la oportunidad de reflexionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras de Jesús que Jesús les había dicho no eran ya misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los acontecimientos del Calvario, la oración de Cristo por sus asesinos. Aquí él percibe a Cristo orando por un asesino. Ahora recordaba los acontecimientos y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón del sabio consejero. Volvía a ver al Salvador en su agonía. Volvía a oír este último clamor: consumado es, emitido con palabras de un vencedor. Volvía a contemplar la tierra que se sacudía, los cielos oscurecidos, el velo desgarrado, las rocas desmenuzadas, y su fe quedó establecida para siempre. Los unos huyeron como las liebres, y los otros dijeron, al igual que el centurión: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos convenció a José y Nicodemo de la divinidad de Jesús. Sus temores fueron vencidos por la valentía de una fe firme e inquebrantable. Ezequiel dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, pero no las pondrán en práctica. Este es el cristianismo moderno, porque con su boca muestran mucho amor, pero su corazón va en pos de sus codicias. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, agradable de voz, y que toca bien un instrumento. Todos ellos van a la iglesia, todos cantan hermosos himnos, porque oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Pero cuando esto sucediere, he aquí, viene, está cerca, sabrán que hubo profeta entre ellos. Tenemos una forma de santidad hoy, pero sin embargo negando la eficacia de esa santidad. Visten túnicas costosas de púrpura y de lo que sea, y niegan la divinidad de Jesús. Tenemos que entender que debemos tener una experiencia personal con este Salvador del mundo, o de lo contrario no vamos a tener ninguna experiencia, o de ningún valor en absoluto. Ningún hombre puede transmitir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu, y no debemos unirnos con las tinieblas. ¿Cómo pueden aquellos que niegan la divinidad de Cristo sentarse a la misma mesa? Es una moda religiosa ahora, con los que aceptan su divinidad. ¿Cómo es eso posible? No estoy abogando por la violencia. Solo estoy abogando a aferrarse a su fe. No dejen la supa universal robarles la única salvación que existe. La Biblia dice: incluso si Noé, Daniel y Job estuvieran en ella, por mi vida, dice Jehová, que ni hijos ni hijas podrán salvar. Solo se salvarán a sí mismos por su justicia. Esta es nuestra elección. Podemos ser influenciados por todos estos vientos de doctrina y por todo este ecumenismo interreligioso. No me importa si una persona quiere ser budista, que sea budista. No me importa si quiere ser musulmán, que sea musulmán, pero no robarme a Jesús. Entonces yo creo que es la hora de levantarse y decir: hasta aquí, más allá no. Apocalipsis 11:17, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres
y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Quién es este Señor Dios Todopoderoso en este texto? Es Jesús. Vamos a ver una traducción moderna. Vamos a la versión estándar americana, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios, el Todopoderoso, cual eres y cual era, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Qué se ha ido? Así que, ¿quién podría ser aquí? Puede ser el Padre. Podemos dejar a Jesús fuera de esta ecuación en este texto, en la traducción moderna, pero no podemos omitirle en la antigua traducción. No lo podemos dejar en el texto recibido, pero sí podemos dejarle en el texto alejandrino. Apocalipsis 11:17, nueva versión internacional, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, el cual eres y era, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Esta es una crisis. Apocalipsis 16:5. Y oí al ángel de las aguas decir: tú eres justo, oh Señor, cuál eres y cuál eras y cuál serás, porque has juzgado así. La versión King James. Dios Todopoderoso, el juez de todas las cosas. ¿Quién es en este texto? Jesús. La versión estándar americana. Y oí al ángel de las aguas diciendo: justo eres tú, que eres y que era, tú el santo, porque hiciste este juicio. Eliminado. Nueva versión internacional. Oí que el ángel de las aguas decía: eres justo en este juicio, tú que eres y que eras, el santo, porque juzgaste así. ¿Tienen algún problema con que Jesús es Dios? ¿Necesitan una Biblia ecuménica? Apocalipsis 3:18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios va a permitir mucha confusión en este planeta. Y debemos tener una relación con el único que nos puede salvar. Y podemos elegir creer que Él es un hijo de los dioses, o podemos optar por creer que Él es el Hijo de Dios. Es nuestra elección. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Pablo escribe a Tito diciendo: este es nuestro Dios, nosotros le hemos esperado, Él nos va a salvar. A quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no le veáis, os alegráis con gozo indescriptible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Va a ser duro. Si quieres defender la verdad y la justicia, vas a tener el mundo entero en tu contra. No siempre consideramos que esa santificación que deseamos ardientemente y por la cual oramos, me gusta la manera de escribir de esta gente, es producida por la verdad y por la providencia de Dios de la manera que menos esperábamos. Cuando esperamos gozo, he aquí tristeza. Cuando esperamos paz, con frecuencia tenemos desconfianza y duda, porque nos encontramos sumergidos en pruebas que no podemos evitar. En estas pruebas tenemos las respuestas a nuestras oraciones. A fin de que podamos ser purificados, el fuego de la aflicción debe encenderse en nosotros y nuestra voluntad debe ser puesta en conformidad con la voluntad de Dios. A fin de ser hechos conforme a la imagen de nuestro Salvador, pasamos por el procedimiento más doloroso de refinación. Creo que estamos en la recta final. El mundo está abandonando a Jesús a la izquierda, derecha y centro.
No importa cómo lo hacen. Pueden invocar su nombre, pueden cantarle alabanzas, pero lo están haciendo eliminando su carácter y su ley y deshaciéndose de su divinidad y pisoteando todos los mandamientos de su palabra. Ellos pueden pensar que estamos en el error, que hemos seguido la luz equivocada. Quizá piensen que nos estamos engañando y degradando a nosotros mismos por seguir los dictados de la conciencia iluminada en la búsqueda de la verdad como tesoros escondidos. El salmista dice, examíname, oh Jehová, y pruébame. En su providencia, el Señor pone a los hombres donde Él pueda probar sus facultades morales y revelar sus motivos, a fin de que puedan mejorar lo que es bueno en ellos y apartar lo malo. Dios quiere que sus siervos se familiaricen con el mecanismo moral de sus propios corazones. Ahora necesitamos hombres y mujeres de carácter moral para levantarse y decir, Jesucristo es el Salvador del mundo. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. ¡Qué promesa! No tenemos nada que temer. Levántense. ¿Qué sucedió cuando los discípulos predicaron en el nombre de Jesús? Fueron arrestados, se les dio una buena paliza y se marcharon gozosos predicando en el nombre de Jesús. Sed fuertes y valerosos, dice Deuteronomio, no temáis ni os asustéis ante ellos, porque Jehová tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará. Aquí hay una promesa. Lucas, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Isaías, y ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. No me importa lo que dice Zadgeist, no me importa lo que dice Desmond Tutu, no me importa lo que dicen todos esos mega teólogos, me importa lo que dice la palabra de Dios, y espero que a ti también. Y este texto poderoso que he citado hace un momento, aguardando aquella bendita esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esta es gramaticalmente una construcción kai genitiva genitiva. Ahora, ¿qué significa eso? Una construcción kai genitiva genitiva significa que los dos aspectos están vinculados de forma inamovible. Y eso hace al gran Dios y al gran Salvador uno y el mismo individuo gramaticalmente de acuerdo con el griego. No podemos separarlos. Y los más grandes teólogos escribieron esos maravillosos antiguos documentos poderosos, concordancias en griego, testificando que esta es una construcción kai genitiva genitiva. Jesús es Dios. No se puede quitar su deidad. Él es el cuarto hombre en el fuego. Y esta batalla no es solo acerca de usted y de mí, y de lo que creemos, y cómo vamos a ser salvos. Esta batalla es el conflicto final de Satanás mismo para erradicar al Hijo de Dios de la mente de los hombres. Que Dios nos dé valor para defender la justicia y la verdad.